Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Es un gozo y un privilegio volver a estar juntos delante de nuestro Dios, abriendo las Escrituras y siguiendo ese proceso que el Señor un día inició en nosotros, el cual Él va a terminar. Ese proceso de perfección, ese proceso en el cual nos lleva a ser conforme a la estatura de Cristo. Seguimos a esta hora estudiando el tema sobre el hogar y iniciamos la semana pasada hablando sobre el noviazgo. Y hoy vamos a continuar. Hoy vamos a hablar sobre el noviazgo en la Biblia y vamos a mirar todos estos principios que realmente nos ayudan a nosotros en nuestra relación con Dios. No solamente para comprender realmente la naturaleza del hogar, cómo se dieron las cosas, cómo iniciaron las cosas, sino para entender también parte de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos a este tiempo y anhelo de todo corazón que se prepare con su Biblia, su cuaderno, su lápiz para estudiar juntos, porque no solamente es una predicación, es un discipulado que queremos que realmente sea de bendición para su vida, ya que Dios nos llamó a ser discípulos y discípulos debemos ser, y el discípulo solo es discípulo si estudia las Escrituras. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a pedir su dirección y vamos a trabajar un rato disfrutando la bendición de escuchar la palabra de Dios. Soberano Dios, Dios Todopoderoso, gracias por este honor, este privilegio que tenemos de acercarnos a ti, de estar delante de ti y de ser enseñados por ti. Gracias por el Espíritu que has hecho morar en nosotros. Gracias por tu Hijo que intercede delante de ti. Pero gracias por el amor inefable con el cual nos has amado, por lo cual enviaste a tu Hijo a la tierra para mostrar ese amor maravilloso y salvarnos. Y concedernos la gracia de tener una esperanza bienaventurada, la esperanza de estar con Cristo al lado de Él en el cielo nuevo y la tierra nueva. Nos alegramos, Dios, en ti por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y nos disponemos delante de ti para conocerte a ti, conociendo las Escrituras, para conocer todas las cosas que has hecho. Y en especial en este momento, Dios, para conocer todo lo que tiene concerniente al hogar, sus inicios, sus procesos, su fin y toda la bendición, Señor, que conlleva. Oramos por nuestros hogares y pedimos, Señor, tu bendición. Lloramos para que tú destruyas toda obra que el enemigo ha logrado, Señor, en contra de los hogares de tu pueblo, de tus hijos y en general de todos los hogares. Y oramos, Dios, para que tu Espíritu nos dé la gracia, a través de la verdad, de ser libres de todas aquellas trampas, de todas aquellas ataduras, de todas aquellas mentiras, de todos aquellos engaños, de todos aquellos procesos que no son conforme a tu palabra. Y nos dé la gracia de encaminarnos por el camino correcto, de aprender las cosas de la manera que tú, Señor, las has revelado, las has enseñado y quieres que las hagamos. Y pedimos que sea de parte tuya quien nos des el querer y el hacerlo también. Descansamos en ti y pido tu bendición para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, vamos a las Escrituras para hablar sobre el noviazgo en la Biblia. Y vamos a hablar básicamente dos cosas acerca de este tema hoy. Una es, lo primero es que no fue parte del principio de la historia bíblica. Y lo segundo es cuando se dio el noviazgo, realmente se dio como un compromiso matrimonial. Lo que hoy se vive en el noviazgo, la verdad, no es nada bíblico. Y la verdad es más bien antibíblico, es pecaminoso delante de Dios, los noviazgos que hoy en día vemos. Por eso es necesario que estudiemos las Escrituras, porque como padres es necesario y nos corresponde y es nuestra responsabilidad llevar a nuestros hijos en un estado correcto hacia el matrimonio. Y la tarea realmente recae sobre nosotros los padres. Por eso como pastor también debo enseñar a la iglesia para que realmente la iglesia tome los principios bíblicos y guíe a los hijos realmente en los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios, tal como Dios nos los enseñó. Iniciando, quiero que vayamos por favor a Deuteronomios, por favor, vamos al capítulo 4. Vamos a mirar dos textos porque Dios quiere que realmente nosotros lo oigamos a Él y enseñemos a nuestros hijos, y es nuestra responsabilidad realmente el camino que nuestros hijos toman en estos asuntos, de hecho en todos los asuntos de alguna manera, porque somos responsables. Dios nos dio la responsabilidad de que nacieran en nuestra casa, que estuvieran bajo nuestra autoridad, que recibieran ellos de parte de nosotros toda educación y que siguieran caminos correctos. Por eso nos puso al frente y con responsabilidad ante ellos. En Deuteronomios capítulo 4 dice el versículo 1, ahora pues, oh Israel, y le está hablando realmente a padres, a varones, oye los estatutos, oye los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra
que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Es interesante, hermanos, entender que Dios nos da a nosotros mandamientos de no añadirle y de no quitarle. Las culturas en que vivimos le añaden y le quitan. Añaden lo que a ellos les parece, añaden lo que ellos quieren, añaden de alguna manera lo que está a la moda y van quitando de en medio de la educación y vamos quitando en medio de todo la palabra de Dios. Y nosotros somos responsables de que nuestros hijos enseñen, aprendan lo que es correcto. Por eso debemos enseñar lo que es correcto. En el capítulo 6 de Deuteronomios también dice la Escritura en el versículo 1, estos pues, y le está hablando a los padres de Israel, estos pues son los mandamientos, estos pues son los estatutos, los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién? Tú, hablando al Padre, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y por eso dice, oye Israel, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Es necesario que entendamos estos principios para poder realmente tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado, de educar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos, pero aprendiendo primeramente nosotros como hijos de Dios. Si aprendemos bien, enseñamos bien. Si aprendemos de quién debe ser, podemos enseñar cómo debe ser. Por eso, bienvenidos realmente a este estudio. Vamos a las Escrituras y vamos a mirar en primer lugar que el noviazgo no fue parte del principio de las cosas. El noviazgo no fue parte del principio de la historia bíblica. Cuando vamos a la Biblia tenemos que mirar cómo iniciaron todas las cosas. Y en el inicio de todas las cosas, en el libro de Génesis, vemos que el noviazgo no fue parte del primer matrimonio. No fue parte realmente de la creación como tal. Dios hizo a la pareja y en ese proceso tenemos nosotros que entrar. ¿Cómo fue que Dios permitió la existencia de la primera pareja? Porque de alguna manera así se da el resto. Y después miraremos cómo y cuándo entró de alguna manera en la Biblia el noviazgo. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 2. En el versículo 20, en el capítulo 18, 20 y 25, al 25, nos muestra básicamente la creación de la primera pareja, del primer hogar. Y allí en el versículo 18 dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Si nosotros vemos a la luz de las Escrituras y vemos a través de todas las Escrituras, esta es una preocupación que realmente debe estar en el corazón de todo padre. Entender si el hijo fue diseñado por Dios para casarse o para estar soltero. Y si fue diseñado para casarse, el padre debe saber que no es bueno que su hijo o su hija estén solos. Debe tener una ayuda idónea para cada hijo. Cada mujer debe tener su esposo, cada varón debe tener su esposa. Pero esto es una preocupación que realmente debe estar en el corazón de un padre y no debe estar solamente de cuando el niño alcanza la edad adulta, sino desde antes de nacer debe saber esto, que debe nacer, debe ser criado, debe ser formado para casarse. Por lo tanto, nosotros no solamente nos preocupamos por educar a nuestros hijos, sino que oramos por el cónyuge para que el padre de ese cónyuge lo esté educando para que cuando lleguen los dos preparados para el matrimonio. Pero es algo que de alguna manera no se da. A veces nosotros oramos por la salvación también de los perdidos, pero no oramos para que cuando esas personas lleguen, sigan los procesos de crianza, sigan los procesos de madurez, sigan los procesos, porque el hecho no es que nazca, el hecho es que crezca, el hecho es que llegue a ser un discípulo, alguien que imite a Jesús. Y a veces obviamos todo esto en nuestras oraciones, obviamos todo esto en nuestra mente, y es nuestra responsabilidad. Y fue Dios Padre, no fue Adán el que dijo, no es bueno que esté solo. ¿Qué hago yo por aquí solo? No. Adán se dio cuenta que necesitaba algo para él, porque Dios le puso trabajo y lo puso en una condición donde realmente Adán se dio cuenta que necesitaba algo, que no había nada en la creación que realmente fuera idóneo para él. Él sentía una necesidad, pero no sabía de qué. Y fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer la ayuda idónea, le voy a dar aquella parte que lo hará completo.
Por eso el versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Escuche, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En la sociedad en que vivimos, en este siglo en que estamos, los seres humanos usan cualquier cosa de compañía y aparentemente cualquier cosa les sirve de compañía. Un carro es una buena compañía en lugar de una esposa o un esposo. Un perro, un gato, un loro, un marrano, lo que sea, lo usan los seres humanos como una buena compañía. Y es interesante que dentro del principio de creación, no había en la creación nada que fuera idóneo para cumplir el propósito de acompañar a Adán como hombre. Y por eso fue necesario crear la mujer. Y es necesario que entendamos, porque a veces nosotros llenamos a los hijos de cosas como para que, hijos, ¿para qué mujer? Para eso cómprese un carro, tenga un trabajo, ocúpese en algo. No, fuimos diseñados incompletos y fuimos diseñados para ser completados con la ayuda idónea. No hay en la creación absolutamente nada que reemplace a una esposa, ni tampoco que reemplace a un esposo. Por eso la Biblia dice, no se halló en la creación ayuda idónea, algo que realmente complementara al hombre. Por eso no hay nada que lo complemente. Un hombre no complementa a otro hombre, ni una mujer complementa a otra mujer. Solo una mujer complementa a un hombre y un hombre complementa a una mujer. Estos son los principios divinos y son inalterables, son eternos, permanecen para siempre y todo lo que vaya en contra de esto es pecado. Es abominable delante de Dios porque lo que es natural no puede llegar a ser contranatural. Y es necesario que entendamos y eduquemos a nuestros hijos en estos tiempos donde no hay temor de Dios y donde cada día el hombre se aparta y se ve más separado de Dios. Versículo 21, fue Dios Padre, escuche, fue Dios Padre quien toma esa decisión. Entonces, Jehová Dios, nuestro Padre, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios Padre tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No hubo un noviazgo, hubo un proceso matrimonial, pero no hubo un noviazgo como tal. Aunque realmente este proceso es lo que la Biblia llama de alguna manera después noviazgo. Y vamos a verlo porque necesitamos entender el principio. El principio está, pero de alguna manera ese noviazgo no hubo en Adán y Eva, no hubo un noviazgo. Dios no hizo a Adán y hizo a la mujer y los dejó por ahí sueltos a ver si se enamoraban, a ver si se gustaban. No, porque lo que Dios hace es perfecto y preciso. Y para cada hombre Dios hizo una mujer y para cada mujer Dios hizo un varón. Y necesitamos sencillamente de ponernos en la mano de Dios para que Dios en el momento indicado traiga a cada uno su ayuda idónea. Por eso debemos nosotros, como hizo Adán, ocupar a nuestros hijos en los asuntos de Dios y mantenerlos ocupados en los asuntos de Dios para que cuando llegue la hora y el momento, Dios les permita ver a esa persona que Él ha preparado para ellos. Y es maravilloso entender estos procesos bíblicos, que realmente de alguna manera está incluido aquí el noviazgo en ese proceso que Dios hizo. Pero todo estaba en la mente de Dios, en los procesos de Dios, y Adán lo único que hizo fue disponerse. Por eso el libro de Proverbios es muy claro, que las riquezas son una herencia de los padres, pero la buena mujer es un regalo de Dios. Y Dios bendice al hombre que le sirve con un buen detalle, con un buen regalo. Hay hombres que han caído, la verdad, creo que bajo juicio de Dios, en las manos de malas mujeres y en las manos de malos hombres por su rebelión, por su desobediencia, porque no han querido obedecer a Dios. Y hoy tenemos demasiados cristianos casándose en yugo desigual, demasiados cristianos casándose con impíos, impíos buscando casarse con cristianas como juicio de Dios, no como bendición, sino como juicio de Dios. Porque realmente quien honra a Dios, Dios lo honra. Quien realmente obedece a Dios, Dios lo bendice.
Y Dios tiene preparado de antemano, desde antes de la fundación, ha preparado cada esposa, cada esposo y ha diseñado la familia que Él realmente quiere darle a cada varón. Por eso no fue parte de la creación ese proceso de noviazgo, no lo fue. No fue parte de Abraham, o más bien, a la familia de Abraham, en la familia de Abraham no se dieron noviazgos. Por ejemplo, vamos a mirar en el caso de la simiente de Abraham, que es Isaac. Vamos a Génesis 24. Génesis 24. Vemos que Isaac no buscó esposa a ella, de la misma manera que para Adán el padre se encargó. Y recuerde que Abraham es el padre de la fe. Es de alguna manera el hombre en la antigüedad que nos representa a nosotros según los caminos del Señor. Adán es el padre de la humanidad, pero el padre de las cosas bien hechas y de los procesos conforme a la fe es Abraham. Abraham siguió a Dios sin saber a dónde iba. De hecho, se sigue al Señor y se acepta al Señor por fe. Se le sigue por fe. Pero en los procesos del matrimonio vemos en la simiente de Abraham, en su hijo elegido por Dios y en el hijo elegido para hacer realmente esa secuencia familiar hasta Cristo está Isaac, y en Isaac no hubo noviazgo, pero hubo un proceso paternal para el matrimonio, tal como Dios con Adán y Eva. En Génesis 24, ustedes pueden leer toda la historia realmente allí, porque allí está la historia donde Abraham busca esposa para Isaac. Sara ha muerto. De alguna manera Isaac ya se ha consolado un poco, o más bien está un poco desconsolado. Abraham cree que realmente ya que murió Sara, es hora de buscarle una esposa para su hijo. Y empieza entonces el proceso. Abraham tiene un siervo que es fiel a él. Y le ordena a este siervo que vaya básicamente a su familia y busque una mujer para su hijo. Lo hace jurar, ¿cierto? Lo hace jurar que realmente va a volver con esa muchacha. Y vamos a leer un poquito. En el versículo 1, vamos a leer el versículo un poquitico. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham, porque no se llamaba Abraham todavía, sino Abraham. Bueno, sí, Abraham, ya Dios le había cambiado el nombre, perdón. Antes se llamaba Abraham, ahora es Abraham. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y esto es un principio realmente cuando nosotros estamos pensando en el matrimonio de nuestros hijos, es que jamás tomar, los padres, jamás tomar ni dejar que nuestros hijos tomen esposos o esposas impías. Porque si hay una gran división en un hogar que causa grandes problemas, es la diferencia de fe. Casarse con personas que tengan fe distinta es un conflicto que lleva al divorcio, o que lleva al que tiene buena fe a seguir al que tiene mala fe. Y sigue diciendo el versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y ese es un principio también en el noviazgo y para el matrimonio. Debe tomar realmente esposo o esposa dentro de su pueblo, en este caso dentro de los creyentes. Y recuerde, estimado hermano, si su hijo es un impío, no trate de casarlo con una creyente. Y si su hijo o su hija es una creyente, no le permita por ninguna razón casarse con un impío, porque vas en contra de Dios, vas a acarrear juicio para su hija, su hijo, y para usted y su casa y su descendencia, porque no hay seguridad de que el impío o la impía conozca al Señor, porque eso está en la soberanía de Dios. El criado respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelva a mi hijo allá. Porque no era la responsabilidad del hijo buscar la esposa, era la responsabilidad del padre realmente buscarle una esposa. Y es interesante porque esto se ve en Cristo también. No fue Jesús quien eligió los miembros de su cuerpo, los miembros de su esposa. Fue el Padre quien eligió y se los dio a Cristo, y Cristo nos amó. Porque realmente fuimos un regalo del Padre.
Y qué bueno sería entender esto y que los hijos entendieran esto. Pero estamos en culturas donde cada uno quiere hacer lo que bien le parece y nadie está dispuesto a sujetarse a la autoridad divina y mucho menos seguir la instrucción de un padre. Y hoy en día la mayoría de padres no vivimos a veces bajo la dirección del Espíritu para seguir realmente las directrices espirituales, las directrices bíblicas, para que realmente nuestros hijos y nuestras hijas reciban la bendición de parte de Dios, un cónyuge conforme al corazón de Dios o el cónyuge que Dios ha elegido. Abraham le dice en el versículo 7 a este criado: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia de esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Esto es fe. Y nosotros tenemos que confiar como padres que Dios, por el Espíritu de Dios, no ya hoy por los ángeles, sino por el Espíritu Santo, nos guiará. Nos guiará, y realmente allí el ángel realmente está hablando de Cristo mismo, que realmente era el que se aparecía a los patriarcas y el que guiaba, realmente Cristo guiando realmente a los suyos, y hoy Cristo nos sigue guiando por el Espíritu suyo. Y ustedes pueden leer la historia, por favor léanla, que es bastante interesante, pero en el versículo 62, vamos hacia el final del texto de este capítulo 24. En el versículo 62, bueno, leamos desde el 57 para coger la secuencia de la historia. Dice en el 57, ellos respondieron entonces, está hablando allí el hermano de esta muchacha que sale escogida, que Dios la guía para que realmente sea la escogida, porque este siervo viaja, hace todo el proceso, ora a Dios, depende de Dios, Dios lo guía a una muchacha, la muchacha lo lleva a una familia, y este hombre está en el seno de esta familia conversando con los padres y con el hermano de esta joven, que es Rebeca. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle, este caso es a Rebeca. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Bien contenta, bien feliz. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tu descendiente las puertas de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y es maravilloso ver estos principios realmente en las Escrituras, que realmente para la simiente de Abraham, para el hijo de Abraham, para Isaac, un prototipo de Cristo en este principio, porque realmente lo vemos como un principio en el matrimonio y un principio también en el sacrificio a Isaac, como un principio, como un prototipo de Cristo. Entonces, lo vemos allí. Y también en la vida de José. José no eligió a su esposa. A él le dieron su esposa. La autoridad primaria de él en ese momento no era su padre, era Faraón. Recuerde que José fue llevado cautivo a Egipto, y allí en Egipto, después de todos los procesos por donde Dios le pasó por esos procesos de esclavitud, porque fue señor de la casa de Potifar siendo esclavo de Potifar, fue señor de la cárcel siendo esclavo él del jefe de la cárcel, y después llegó a ser el jefe de todo Egipto siendo él un siervo o esclavo de Faraón. Y es maravilloso este principio, porque el que se mantiene como siervo siempre será bendecido como un siervo, a pesar de que suba en los peldaños de autoridad terrenal. Y en el libro de Génesis capítulo 41, después de que Dios le permite a José interpretar el sueño de Faraón y le da básicamente todas las instrucciones a Faraón de lo que debe hacer, Faraón toma una decisión, y vamos allí al versículo 44. En el versículo 42, vamos desde ahí, dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. De ser un carcelero, de un jefe de cárcel, pasa a ser el segundo en el gobierno de Egipto después de Faraón. Y le hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Porque realmente José es conocido como el salvador de su familia en la historia bíblica.
Es un prototipo de Cristo también en cómo salvó a su familia y al mundo antiguo de la hambruna que Dios envió. Y en el versículo 44, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Samnat Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Mire, José no tuvo un noviazgo, no se enamoró, no nada de ese proceso. No vemos en la historia realmente, no sé si él tenía algún sentimiento hacia esta muchacha, no sabemos nada, pero el hecho fue que la autoridad inmediata de él en ese momento era Faraón. Era su padre, su señor, su jefe, su autoridad. Y él le dio dominio y le dio una esposa. Él tomó una de las mujeres que estaban de alguna manera en medio de él y se la entregó a José. Aún le cambió el nombre. Le cambió el nombre, ya no se llamaba José, se llamaba Samnat Panea. Y él, realmente Faraón, le dio por mujer a Asenat. Sin protocolo de noviazgo, solamente realmente como un regalo de alguien que lo aprecia, de alguien que lo ama. Y si realmente este hombre apreciaba a José y lo quería, como muestra el texto, no le dio cualquier mujer. Le dio una mujer idónea para él. Una mujer que le ayudaba, una mujer que realmente estaría con él y le ayudaría en todo este trabajo que realmente Faraón le había dado. Recuerden que cada mujer debe ser y es delante de Dios la ayuda idónea, la pieza precisa que el varón necesita para cumplir el propósito de Dios, no para cumplir sus propios propósitos. El varón no recibe una mujer para él cumplir sus propios propósitos, no recibe una sirvienta, no recibe alguien que solamente le dé una generación. No, Dios le da a cada varón una mujer para cumplir el propósito de Dios, para que se cumpla en cada varón el propósito de Dios. Pero también una mujer no debe tomar a un marido para que el marido le permita cumplir sus propósitos, sus caprichos, sus deseos. No, la mujer debe saber que se une a un varón para, unido al varón, cumplir los propósitos que Dios le ha dado a ese varón. A ese varón realmente. Porque el propósito de la mujer ya está definido. Es ser la ayuda idónea del varón en el propósito de Dios. Ahora se necesita que el varón defina su propósito delante de Dios. Dios me dio a mí el propósito de ser un siervo de Él, por lo tanto me da una esposa que me ayude a mí en ese propósito de ser un siervo de Dios. Un pastor, un evangelista, bueno, un maestro de las Escrituras. Nos pone al frente de una congregación y necesitaba una esposa que me ayudara, y lo es, y doy gracias a Dios por eso. Y estamos educando a nuestros hijos para que realmente, y gracias a Dios porque hasta el día de hoy lo son, ayuda en el ministerio. Pero mi hijo tiene un propósito delante de Dios y Dios diseñará, si le ha dado el don de casarse, le diseñó una mujer para que él cumpla el propósito que Dios le ha dado. Que no tiene nada que ver con cosas terrenales, tiene que ver con los asuntos espirituales usando cosas terrenales. Por eso es necesario que entendamos las Escrituras y entendamos cómo funcionan las cosas en el Señor. Entonces vemos que realmente el noviazgo no se da. A los principios están, pero el noviazgo como tal no se da en el principio ni de la creación, ni de la familia, ni de la nación de Israel, ni de la familia de Dios como tal. Realmente es una responsabilidad que cae sobre el padre de darle esposa a los hijos de una manera sobrenatural. Por eso los padres necesitamos estar bajo la dirección del Espíritu Santo para todo esto. Y cuando el noviazgo de alguna manera se da en la Biblia, entonces se da como un compromiso matrimonial, no como un tiempo para probar si eso no es, no, porque sigue involucrado el padre y la madre de los muchachos realmente para un compromiso matrimonial. Cuando Abraham envió a su siervo a buscar una mujer, no era para que fuera novia, era para que fuera esposa. Por lo tanto, el noviazgo en la Biblia es un compromiso matrimonial de tal manera que cuando una persona entra en el compromiso matrimonial, a lo que la Biblia llama noviazgo, esos dos ya se consideran casados, ya se consideran comprometidos, por lo tanto no debe haber devolución. Y si hay infidelidad en ese proceso,
hay muerte, porque la paga de la fornicación o la paga del adulterio bíblicamente inmediatamente es la muerte. La paga de todo pecado es la muerte. Pero no todos los pecados traen la muerte como un acto inmediato. Pero el pecado sexual trae la muerte como un acto inmediato. La fornicación, el adulterio, el bestialismo, la homosexualidad, todos estos procesos, la Biblia dice que la muerte debe venir de manera inmediata. Eso según la ley. Hoy en día vemos mucha misericordia de Dios por el proceso de Cristo Jesús, pero de todos modos, la muerte sigue siendo la paga de cualquier pecado sexual. Por eso es necesario que cuidemos a nuestros hijos de la fornicación. Los cuidemos también del adulterio y los enseñemos, porque pueden perder la vida. Dios los puede cortar, porque es abominable delante de Dios la inmoralidad, es abominable delante de Dios la infidelidad, y es abominable delante de Dios lo que es contranatural. Es abominable delante de la presencia de Dios, y Dios está destruyendo y matando mucho pueblo por causa de este pecado, a través de enfermedades o directamente la muerte. Y de hecho muchos hogares se están destruyendo por causa de estos pecados, y mucha gente se está deteriorando, se está denigrando, se está destruyendo y perdiendo por causa de tanta inmoralidad, porque nos hemos apartado de los principios bíblicos, nos hemos ido en pos de filosofías, en pos de tradiciones, en pos de costumbres, en pos de lo novedoso, y hemos dejado lo eterno, los principios incambiables, inmutables que Dios nos ha dado. Por eso es bueno volver a las Escrituras. Vamos a Génesis capítulo 29, por favor. En Génesis capítulo 29, vamos a mirar allí dónde se da básicamente un desposorio. Y el primero que vemos en la Biblia básicamente es entre Jacob y Raquel. En Génesis capítulo 29, Jacob se compromete en matrimonio, y básicamente es un compromiso largo. Recuerde que Jacob trabajó por su esposa, comprometido con su esposa para que fuera su esposa, se comprometió 14 años. Él trabajó 7 años por su amada Raquel, pero fue engañado por su suegro, el cual le dio como esposa a su hermana y no a Raquel. Pero él, enamorado de su amada Raquel, trabajó por ella otros 7 años y se le fue dada como mujer realmente a él. Pero estuvo esclavizado básicamente a su suegro 14 años trabajando por ella. Recuerde que en la antigüedad se daba una dote. Se daba una dote que era una seguridad de alguna manera para la mujer en cualquier novedad. Y Jacob se comprometió en matrimonio. Su noviazgo era un compromiso de matrimonio. No era una relación inmoral, no era para besarse en salir juntos, no, era un compromiso de matrimonio, porque durante todo este tiempo Jacob no se la pasaba con Raquel para allá y para acá, él se la pasaba trabajándole a su suegro. Realmente terminó siendo un pastor de ovejas que cuidaba las ovejas de su suegro, y mientras que esperaba el tiempo de casarse con su amada Raquel. Allí en el capítulo 29 vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Génesis capítulo 29. Versículo 16. Dice la escritura: Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó, se enamoró de Raquel, y le dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Mira estas palabras, porque realmente la responsabilidad del matrimonio recae sobre los padres. Es el padre quien dice: perfecto, yo se la voy a dar a ti y no a otro. Porque en la Biblia, usted lee en 1 Corintios capítulo 7, en la autoridad que Dios le concede al padre, él le concede al varón la responsabilidad y la autoridad y el permiso para decidir si la hija se casa o no se casa y con quién se casa. Nosotros hoy aprobamos este principio dándole un sí a los hijos. El problema es que la mayoría de padres dan un sí irresponsable. ¿Por qué? Porque le decimos: eso es problema tuyo, usted es el que se va a casar, usted es el que elige, mire con quién se casa, yo solamente le apruebo. Y no es así. El padre es el que debe estar orando y en conexión con Dios para saber realmente cuál es el cónyuge que Dios ha elegido, y se puede saber por la dirección del Espíritu. Y por la disposición que usted tenga de obedecer las Escrituras, Dios te guiará.
La Biblia dice que el que quiera conocer la verdad y esté dispuesto a vivir en la verdad, Dios le mostrará la verdad y lo guiará por el camino que es correcto. Porque por eso vino el Espíritu, para guiarnos a la verdad, para enseñarnos a vivir la verdad y para que nosotros pongamos en práctica la verdad. Por eso es necesario que realmente dependamos del Espíritu. Y vemos realmente cómo Jacob empieza esa relación matrimonial, ese que llamamos aquí, que es ese proceso de noviazgo, es un compromiso matrimonial. No se puede, escuchen, no se puede hablar de noviazgo fuera de ser un compromiso matrimonial. El noviazgo bíblico no es el desorden que tenemos hoy. No era un tiempo para salir de cita, no era un tiempo para besarse, no. Porque los besos y todas estas cosas pertenecen al matrimonio, no a la relación prematrimonial, sino al matrimonio. Y es necesario entender que el noviazgo es un compromiso prematrimonial. No es otra clase de relación, es el inicio del matrimonio y es un compromiso para el matrimonio y es el inicio de esta relación matrimonial. Lo vemos también en el Nuevo Testamento en María y José. Cuando el ángel vino a hablar con María para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, terrenalmente hablando, como se conoce, la Biblia dice que ellos estaban comprometidos en matrimonio. No dice que estaban en noviazgo, sino que estaban comprometidos en matrimonio. Pero eso es realmente lo que de alguna manera en la Biblia se ve como noviazgo. Eran novios. ¿Y por qué lo decimos así? Porque lo vemos hoy en la relación de Cristo con la iglesia. Ese compromiso prematrimonial. Vamos a Mateo capítulo 1, los versículos 18 al 20. Dice la Biblia, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, la madre de Jesús, con José, antes que se juntasen, antes que hicieran esa ceremonia matrimonial, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Como José no creía de alguna manera todavía que realmente María estuviera embarazada del Espíritu Santo, pero sí amaba a María y a pesar de que por su cabeza caminaba la idea de que le había sido infiel, pero él la amaba. No la entregó para ser lapidada, sino que dice José su marido como era justo y no quería infamarla, no quería hacerla quedar mal ni que la apedrearan porque María merecía ser apedreada si hubiese sido infiel. Quiso dejarla secretamente. Pero, dice, y pensando él en esto, estaba meditando en esto, dice la Biblia, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. José estaba pensando en eso y también mientras que estaba pensando en eso se quedó dormido. No sé si estaba en el día o en la noche, pero se quedó dormido porque dice el texto que le apareció en sueños, o sea que se había quedado dormido José. Y le dijo el ángel a José, José, hijo de David, con autoridad, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y quiero que miremos esta parte. No temas recibir a María tu mujer, no dice como mujer. Ya era la mujer de él porque estaba comprometido en matrimonio. No había dormido con ella, no había tenido vida sexual con ella, no había hecho todavía la ceremonia matrimonial, pero la Biblia ya la cuenta como su esposa porque había entrado en ese compromiso prematrimonial, que es lo que de alguna manera en la Biblia se llama noviazgo, que no es tiempo para tener desorden en la pareja, no es tiempo para estar besándose, no es tiempo para tener vida sexual, es sencillamente la preparación y el tiempo para preparar su boda, su ceremonia matrimonial. Y es necesario que entendamos esto y es necesario que como padres lo entendamos porque nuestros hijos están recibiendo permiso por los padres para fornicar, para prostituirse, para volverse inmorales, para acarrear sobre ellos aflicción, dolor para sus vidas y daño para su matrimonio, por no ser guardados y no ser enseñados en los principios bíblicos. Yo doy gracias a Dios por mi madre, que desde pequeños nos infundió temor realmente a Dios, respeto por el sexo opuesto y a pesar de las luchas en la carne, las tentaciones, todos nosotros pudimos ser
llegar vírgenes al matrimonio y poder ser hombres de una sola mujer hasta el día de hoy, y las mujeres ser mujeres de un solo varón hasta el día de hoy, gracias a los principios bíblicos. Y Dios nos ha guardado hasta el día de hoy porque ha sido Dios quien lo ha hecho. Pero qué bonito es entender realmente las Escrituras y enseñarlas, y se puede. Porque realmente cuando se enseña, se educa, y cuando se educa, se alinean las personas en principios que se pueden respetar. Cuando los padres realmente enseñamos, corregimos, educamos, confiados en Dios, vemos resultados. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy en día tenemos niños torcidos desde pequeños, perdidos de pequeños, porque la mayoría de los muchachos hoy en día se crían sin madre, sin padre, sin familia. Son criados solos, viven solos, otros son los que los educan, y ellos viven con los demás niños, haciendo lo que los demás hacen, haciendo lo que ellos ven hacer. Y estamos perdiendo las generaciones, estamos perdiendo realmente a nuestros hijos y a nuestros adolescentes, y perdemos a nuestra juventud y destruimos la sociedad. Qué bueno es aprender. Y también lo vemos en la vida de Cristo con la iglesia. Cristo vino de los cielos, Dios Padre vino con su Hijo, y es interesante porque Dios Padre fue quien dio al Hijo, envió al Hijo a la tierra, y Él estuvo con él todos los días, porque Jesús fue muy claro: mi Padre está conmigo. Y nunca estuvo solo, y estuvo en el poder del Espíritu en la tierra, y vino para pagar la dote, para comprometerse en matrimonio, y pagó la dote y está comprometido en matrimonio. Por lo tanto, la iglesia hoy está en un compromiso matrimonial, que es lo que llamamos noviazgo. Vamos a Apocalipsis, por favor, porque Apocalipsis capítulo 19 habla de este término, ¿cierto? Y la Biblia usa el término novia, novio, lo usa por todos lados, porque ese término sencillamente está diciendo que están en compromiso matrimonial. No que tienen una relación extramatrimonial, no, sino que tienen un compromiso matrimonial y caminan con seriedad hacia el matrimonio, a una relación que no tiene ruptura, sino con la muerte. En Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 dice la Escritura: esto es un evento que se da en los cielos, y es un evento que está próximo a suceder. Y allí dice, hay una multitud muy grande que se está gozando y está adorando al Señor, y dicen: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Cristo ha sido coronado como rey en el cielo, y su reino se aproxima. Ha sido coronado como rey, y se le están dando todas las escenas para que reine sobre esta tierra. Pero antes de que reine sobre esta tierra, Él tiene que casarse, Él tiene que cumplir su compromiso matrimonial antes de ser rey, porque debe reinar juntamente con su esposa, porque está establecido que la esposa reine juntamente con él. Y esa esposa es la iglesia. Por eso el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos, estas son las palabras en el cielo, y démosle gloria al que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero, las bodas de Cristo, y su esposa, que la iglesia, ya está preparada. A ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esto va a suceder después del tribunal de Cristo. Una vez que subamos con Cristo y pasemos por el tribunal de Cristo, vamos a ser vestidos de la justicia de Cristo y vamos a estar preparados para las bodas. Porque en este momento estamos comprometidos. Todos los que hemos creído somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de su amada esposa, que hoy es una novia. Una novia. Por eso el texto dice: gocemos y alegremos, démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero. Y su esposa, no dice su novia, su esposa ya se ha preparado. ¿Por qué somos novia y no nos llaman novia? Porque nuestro compromiso es serio, y bíblicamente ya es la esposa. Como en el caso de José, el ángel no le dice tu novia, cásate con tu novia, no, dice toma tu esposa. No era todavía la esposa
de manera legítima porque no se le había entregado en matrimonio allá, pero ya era su esposa legítima porque había entrado en un compromiso matrimonial. Ya se había reunido los padres, ya se habían comprometido, ya se había dado la dote y estaban listos, solamente estaban preparando esa ceremonia y estaban listos para casarse. Hermanos, qué bonito es entender las cosas del principio bíblico. Y no hacerlas como los demás las hacen, no hacerlas como la cultura le gusta, sino hacerlo realmente como debe ser, como Cristo lo ha enseñado, como la Biblia lo dice. Por eso, padres, más que respetar culturas, hay que respetar la Biblia. Más que hacer lo que queremos, hay que hacer lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Porque es la voluntad de Dios, es las órdenes de Dios. No es un deseo vago de Dios, no son sus deseos, es su voluntad. Y de tal manera como está escrito, así debe ser. Porque es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que la palabra de Dios pase. Ella debe cumplirse. Y usted y yo debemos anhelar que se cumpla en nuestra vida y que se cumpla en la vida de nuestros hijos. En la Biblia encontramos principios que revelan realmente la importancia de la formalización, de la protocolización, del compromiso previo a la unión de la pareja. Esto es lo que llamamos noviazgo. Ese protocolo básicamente empezaba con la participación de los padres. Los padres tenían realmente un compromiso serio en la escogencia básicamente del cónyuge de sus hijos. Porque participamos realmente en esa acción de nuestros hijos de una manera completa. En Génesis 21, vamos otra vez al libro de Génesis, en el capítulo 21, en el versículo 21, allí vemos básicamente, porque habitualmente los padres del joven elegían la esposa y preparaban las negociaciones, como es en el caso básicamente de Agar, ¿cierto? Porque vamos a mirar en esta parte, porque los padres del joven básicamente elegían la esposa y preparaban el casamiento. Y Agar, recuerde que es la sierva de Abraham. Ella hizo esto, vamos allí por favor, en Génesis 21, 21. Dice la escritura en el versículo 21. Y habitó en el desierto de Parán, después de que Ismael sale de la casa de Abraham y son echados básicamente de la casa de Abraham. Ella sale y ustedes pueden leer la historia, pero el versículo 21 dice, y habitó en el desierto de Parán. Ya su hijo creció y su madre, escuche, su madre que era la autoridad inmediata, recuerde que Abraham no estaba ahí para elegir la esposa de su hijo mayor, de Ismael. Le tocó a su madre como autoridad inmediata, dice, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ella tomó para su hijo una mujer, de hecho, de Egipto. Y estos dos muchachos se unieron. Y triste, pero estos dos muchachos de alguna manera criaron una descendencia enemiga de Abraham y de su descendencia. Porque allí hay una egipcia. Recuerde que Agar es egipcia. Y ella vuelve a su tierra para tomar, según su cultura también, una esposa para su hijo que no era egipcio. De alguna manera de padre no era egipcio, de madre sí. Para su propio hijo. Y de allí viene la descendencia, básicamente lo que hoy llamamos los musulmanes, que son todos hijos de Ismael. Y esta mujer que él tomó, o su madre tomó para él. En Génesis 38 también vemos un caso, en el caso de Judá, con su hijo Er. Génesis 38, vamos allí. Génesis 38, el versículo 6, dice la escritura. Después Judá tomó mujer para su primogénito, el cual se llamaba Er, y esta muchacha se llamaba Tamar. Pero fue un muchacho malo, ustedes pueden leer la historia, pero vemos la intervención del padre. A veces el joven mismo elegía, porque ya empezó a deteriorarse realmente la obediencia a las escrituras y empezó la gente a hacer su propia manera de hacer las cosas. Y vemos en la Biblia, por ejemplo, en este caso, porque vemos casos de rebelión. Dice, a veces el joven mismo elegía, pero sus padres se encargaban de las negociaciones, como es el caso de Siquén. En Génesis 34, vamos allí por favor, Génesis 34, el versículo 4, vamos allí, Génesis 34, versículo 4.
Dice, y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Recuerde que este muchacho está tomando a una hija de Jacob y la está tomando porque la deshonró, la violó, cometió fornicación con él. Y son casos, y tienen que verlo, cuando el muchacho está eligiendo es porque de alguna manera está en rebelión. Y en este caso, eligió a la muchacha y llevó a su padre que eligiera porque de alguna manera abusó de ella. Pueden leer la historia. Y otro caso está en el caso de los jueces, y es el caso de Sansón, que también en rebelión a Dios y en rebelión a sus padres, toma una mujer que no es de su pueblo. Toma una mujer filistea como novia o como mujer. En el capítulo 14 de los libros de los jueces, dice la Biblia, leamos 1 y 2, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Él la vio y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y ustedes pueden leer la contienda que sus padres tienen con él y él con sus padres. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Había un conflicto y el versículo siguiente dice que sus padres no entendían, no sabían que de alguna manera Dios estaba obrando en la rebelión de su hijo para castigar a los filisteos. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba una ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Pero porque Dios es soberano y Él es capaz de usar todo, aún la rebelión de nosotros, nuestros hijos, para el propósito de Él. Pero aún así, tendremos que ser castigados y corregidos por nuestra rebelión. Se necesitan los rebeldes, pero hay de aquel que es rebelde. La Biblia dice que es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible, pero hay de aquel por quien vienen. Y por eso, muchachos, por favor, Dios no se equivocó con los padres que Él les dio, aunque sus padres como pecadores se equivoquen. Pero Dios no se equivocó. Y Él quiere usar a sus padres para guiarlos a ustedes realmente en su futuro matrimonial y en todas las cosas. Y escuchen, padres, a pesar de nuestros errores y nuestras falencias, Dios quiere usarnos para la bendición de nuestros hijos o para el castigo y prejuicio de nuestros hijos. Porque podemos ser usados para lo uno o lo otro. Por eso nos toca tomar las cosas con seriedad y a tomar las cosas de Dios con seriedad. Esto no es un juego. Y no podemos vivir según la cultura. Recuerden a Abraham, por adaptarse a principios culturales, su primogénito no fue Isaac, su primogénito fue Ismael. Y su primogénito no nació de su mujer, nació de una sierva. Y trajo conflictos hasta el día de hoy por seguir principios culturales. Porque lo que hizo básicamente Sara con su sierva Agar eran sencillamente costumbres culturales. Y Dios no quiere que usted siga según las tradiciones de los hombres, no quiere que siga las tradiciones del mundo. Él quiere que obedezcamos su palabra y que hagamos las cosas conforme a las Escrituras. Vemos otro punto donde raramente se sucedía, pero raramente se casaba un hombre contrariando la voluntad de sus padres. Pero lo vemos en la Biblia, porque la Biblia es el libro de la historia correcta y real de los hombres, donde Dios muestra a los hombres tal como somos, pero se muestra a Él teniendo misericordia y paciencia con nosotros y amando a algunos en Cristo Jesús. En Génesis 26, vamos a Génesis 26, porque cuando un hijo se casa en rebelión con sus padres, lleva la de perder, lleva juicio, porque trae maldición. En Génesis 26, vamos allí por favor, en Génesis 26, los versículos 34 y 35. Dice la Escritura allí en el 34 y 35. Cuando Esaú era de 40 años, una edad en aquel entonces para casarse, tomó por mujer él tomó, no dejó que sus padres lo hicieran. Dice, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Escucha el versículo 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, que eran los padres de Esaú.
Porque Esaú fue rebelde, no se dejó dirigir por sus padres, él hizo lo que quiso. No fue como en el caso de Jacob, que se dejó dirigir realmente por sus padres. Y cuando un hijo es rebelde es causa de amargura. Dice la Biblia que el hijo rebelde, el hijo consentido, es una vergüenza realmente para su madre y dolor y amargura para su padre. Por eso es necesario, padres, que eduquemos a nuestros hijos y es necesario hijos que se dejen educar bíblicamente por sus padres. Y que realmente busquemos que, como hijos, busquemos que nuestros padres nos enseñen y de hecho podemos exigir a nuestros padres que nos enseñen y nos eduquen según la Biblia. Pero es triste que hoy los padres no queremos educar según la Biblia y los hijos menos quieren dejarse educar según la Biblia. Es triste ver una gran cantidad de hijos en las congregaciones realmente en su actitud aborreciendo a Dios y las cosas de Dios. Y por lo tanto deshonrando a sus padres y trayendo juicio para ellos mismos en su propia vida. Ahí mismo en el capítulo 24 del libro de Génesis, también a veces se preguntaba a la joven si consentía, como en el caso de Rebeca. Vimos en este caso en Génesis 24, vamos allá otra vez a leerlo, porque a veces los padres debemos tener en cuenta las opiniones de los hijos, pero no para elegir según la opinión de los hijos, sino para buscar la dirección de Dios. Porque la Biblia nos manda en el Nuevo Testamento a someternos los unos a los otros. Y en el sometimiento los unos a los otros hay que dialogar para conocer la voluntad de Dios. No para hacer lo que el otro quiere o lo que yo quiero. No, para comprobar la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia, ¿cierto? Que renovemos nuestra manera de pensar para comprobar la voluntad de Dios. Están los principios bíblicos, vamos a obedecer los principios bíblicos, pero vamos a dialogar para conocer la voluntad de Dios, vamos a orar, vamos a ser dirigidos para que tanto el Padre pueda pararse firme como el Hijo también esté firme y esté tranquilo. Y en el caso que ya leímos Génesis 24, del versículo 57 en adelante, vimos cómo aquellos padres y aquel hermano le preguntaron a aquella muchacha si ella realmente quería y ella dijo yo quiero y le dieron permiso, la bendijeron, la enviaron y ustedes si leen la historia van a ver realmente lo maravilloso que fue. Dice la Biblia que Isaac está en el campo, pero ve venir al siervo, ve venir una caravana y corre hacia allá. Cuando viene aquel hombre por el campo, esta muchacha pregunta que quién es ese varón. Rebeca pregunta y dice, ese es mi amo, es Isaac. Ella se pone el manto sobre su rostro, se baja y dice la Biblia, él la vio, la tomó como esposa y la amó. Y viene esa descendencia que hoy conocemos. Jacob, Jacob, Esaú, y Dios elige a Jacob para ser el padre de la nación de Israel. Y ocasionalmente los padres de la doncella elegían a un joven que pudiera ser su esposo. Es interesante porque en este caso vemos casos como en el caso de Noemí. Y vamos a mirar a estos casos, ¿cierto? Ocasionalmente los padres de la muchacha elegían un joven. Ustedes ven la historia de Noemí con Ruth. Ruth es elegida por una mujer o por aquellos muchachos para casarse, porque realmente dice la Biblia que aquellos muchachos tomaron mujeres para sí allí en Moab, pero Dios bendijo realmente a Noemí con Ruth, y Ruth llegó a ser una excelente nuera, parece que enseñada por Noemí, pero después de que murieron los esposos de ellas y ellas quedaron solas, sin hijos, sin marido, Ruth se somete a Noemí, camina con Noemí, viene con Noemí a la tierra de Israel. Usted puede leer la historia de Ruth, y allí estando en la tierra de Israel, Noemí se preocupa porque esta muchacha tenga un esposo. Y es interesante porque Noemí como madre, básicamente de esa mujer siendo su nuera, pero la toma como una hija, la ve como una hija, se preocupa para que ella realmente esté casada y hace toda la obra para conseguirle un marido. Y mirando las leyes bíblicas, mirando los principios bíblicos, hace todo este proceso y Dios la bendice dándole un gran esposo a Ruth que se llama Booz, el cual llega a ser abuelo de alguna manera del rey David. Es bonito mirar las escrituras, que cuando obedecemos las escrituras realmente se ven los principios. Vamos al primer libro de Samuel un momentico y con esto terminamos hoy. Primer libro de Samuel. Allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18.
versículo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 21. Versículo 26. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Escucha, esta muchacha enamorada de David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos a Saúl. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás yerno hoy. Es interesante, esa muchacha está enamorada de David, pero Saúl está buscando de alguna manera una ocasión para matar a David. Y le da a esta mujer, le da a la hija a David como esposa, solamente con el propósito de buscar cómo matar a David. Usted lea en la historia. Un suegro de alguna manera que quiere un matrimonio con propósitos malignos. Y de alguna manera David toma a esta mujer y recuerde que tuvo problemas con esta mujer porque esta mujer fue entregada después por Saúl a otro hombre. Y al final cuando David toma otra vez como mujer a esta mujer se comporta mal con David y Dios la castiga para que nunca tenga hijos y nunca le dé descendencia a David. Son cosas que no se dan conforme a las Escrituras porque un padre no actúa de manera correcta, porque un joven no actúa de manera correcta, porque no hacemos las cosas de manera correcta. Por eso, qué bonito es respetar los principios matrimoniales. Y qué bonito es entender cómo se hacen las cosas antes del matrimonio y en el matrimonio, durante el matrimonio y todo aún después del matrimonio. Todo está escrito para que nosotros lo hagamos. Y qué bueno que usted y yo tomemos el consejo de Dios y miremos realmente las cosas según las Escrituras. Porque es más fácil que el cielo y la tierra pasen que las cosas que están escritas dejen de cumplirse. Anhelo de todo corazón que usted y yo realmente nos sometamos a lo que está escrito. No enseñemos algo distinto a lo que está escrito, no hagamos algo distinto a lo que está escrito, pero deseemos que todo lo que está escrito se cumpla en nosotros conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Dios bendiga tu vida. Si eres casado, bendiga tu matrimonio. Si eres casado, busca hacer las cosas como la Biblia lo dice. Y es posible arrepintiéndonos de las cosas mal hechas y sometiéndonos a Dios. Dios es Dios y puede arreglar todo. Si eres soltero, busca hacer las cosas como la Biblia lo dice para que seas bendecido. Nosotros como padres busquemos realmente someternos a la Biblia para enseñar a nuestros hijos a caminar según las Escrituras para ver la gloria de Dios. Porque de esta manera, como dice la Escritura, haremos prosperar nuestra vida y haremos que todas las cosas, según el plan de Dios, nos salgan bien. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Soberano Dios, Dios Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón, nos acercamos a ti. Y te damos gracias por tu palabra. Gracias por ser enseñados por ti. Ahora oramos, Dios, para que seas tú quien nos guíes. Seas tú, Señor, quien nos dirijas. Seas tú, Señor, quien nos permita ser conforme a tu voluntad. O sea, conforme a lo que está escrito. Queremos vivir para ti, honrarte a ti, pero ver la vida tuya en nosotros también manifiesta. Por eso rogamos misericordia para nuestros hogares y pedimos misericordia para los hogares de nuestros hijos. Pedimos tu bendición para hacer las cosas conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Amén. Y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Anhelo de todo corazón que su palabra sea guardada en ti y sea practicada por ti. Bendiciones para todos.